Sí, bueno, hay algunos asuntos de la coyuntura, de la contingencia y queremos conversar con nuestro siguiente invitado, el alcalde de Recoleta, Daniel Jado. Alcalde, como siempre, muchas gracias por la posibilidad de conversar esta mañana. Buenos días, Patricio. Un abrazo para ti y para todos y todas quienes nos escuchan. Sí, bueno, quería partir preguntándole su apreciación respecto al rumbo del proceso constituyente, que recordemos va a tener su ceremonia de instalación mañana. Así como estamos a día de hoy, ¿cómo vislumbra lo que debería ser el derrotero de esta instancia y cómo la mira usted políticamente, por supuesto? A ver, yo primero todavía no soy capaz, yo voy a hacer un juicio cuando tenga el texto final, ¿no? Todo lo que hay hasta ahora son textos que son propuestas, y yo creo que lo justo y lo honesto, a pesar de las opiniones que uno tiene en el proceso, es opinar sobre el texto definitivo. Ahora, si nosotros analizáramos con la misma vara que se analizó a la convención anterior, la que está, deberíamos estar pensando ya todo en rechazar. Tenemos gente que ha sido condenada por hurto, tenemos gente que ha sido condenada por violencia intrafamiliar, tenemos gente, o sea, hay un popurrí de personas que yo creo que dejan al pelado Bade bastante chiquitito en términos de ser no idóneos, digamos, para escribir una constitución. Y además, efectivamente, hoy día el proceso tiene un problema serio, y que es que la mayoría absoluta de quienes van a escribir la constitución no quieren cambiar la constitución. Es más, ya hay personas del Partido Republicano que han dicho que como ellos no firmaron el acuerdo, no tienen obligación de respetar ni siquiera los 12 bordes del proceso. Por lo tanto, hoy día el proceso está en jaque. Y la total responsabilidad de llevarlo adelante y darle respuesta a las demandas y a las expectativas de la ciudadanía, hoy día recae en la extrema derecha, en los republicanos y en, por supuesto, Chile Vamos, ¿no? Los partidos de la derecha, RN, la UDI, Evópoli, que además están pasando por un minuto muy delicado porque están acusados de ser una asociación ilícita para delinquir, ¿no? En el caso del alcalde Torrealba, la propuesta de formalización y la imputación que se le hace al alcalde es haber sustraído dinero municipal para financiar las campañas de Chile Vamos, y está imputado por los delitos de fraude al fisco, pero también por la asociación ilícita para delinquir. Y si la asociación ilícita para delinquir se refiere a la financiación irregular de las campañas de Chile Vamos es la asociación ilícita, así por lo menos lo entiende la ciudadanía. Entonces, estamos en un minuto bien delicado, estamos en un minuto muy complejo, y yo lo único que espero es que los que tienen la responsabilidad de dar respuesta a las necesidades y a las demandas, a los sueños y a las expectativas de la gente que partió en la calle, estén a la altura del desafío y no termine este proceso convocando nuevamente a la gente a salir a manifestarse, ¿no? Sí, alcalde, ¿no es valorable, como lo señalaba, por ejemplo, aquí mismo, en este mismo espacio, hace un par de semanas, Alexis Cortés, que el borrador, o que la propuesta, perdón, del Comité de Expertos, por ejemplo, 1, consagre el Estado Social y Democrático de Derecho; 2, ahí le voy a dar la palabra porque sé que este tiene un matiz, ¿no? Por lo menos voy a señalar lo que planteaba Alexis Cortés, que, para ser bien justo, no lo decía en términos absolutos. O sea, decía también que la redacción del texto implicaba ciertas condiciones, pero al menos está planteado en el enunciado, cuestión que hasta ahora no teníamos. Y también plantea algo que él consideraba muy importante, que es que el actual orden constitucional chileno de alguna manera conspira contra la voluntad de las mayorías, y que la propuesta del Comité de Expertos habilita, ¿no? A las mayorías para que, a través de las instituciones que se están creando y sin lo que antes se conoció como los organismos contramayoritarios o las disposiciones contramayoritarias, se puedan impulsar transformaciones sociales. Y dice él, bueno, eso ya es bastante distinto a lo que tenemos ahora. ¿Esos aspectos que él menciona no son dignos de valoración? A ver, yo creo que el texto tiene avances en algunas materias y retrocesos sustanciales en otras. Uh-huh. Primero, yo desmiento tajantemente que el texto defina al Estado como un Estado social democrático de derecho. Lo que el texto dice, que es algo muy distinto,
es que el Estado de Chile se organiza como un Estado social y democrático de derecho. O sea, basta tener la institución que debieran tratar de promover los derechos para que la Constitución esté cumplida. Y aquí lo que dicen los bordes que se aprobaron en el Congreso es que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Si alguien entiende estas dos concepciones como algo idéntico, sencillamente o le está mintiendo a la gente o está no entendiendo la diferencia entre una organización y un derecho, ¿no? Lo segundo es que constitucionalizar algunas cosas como por ejemplo los derechos de agua, los derechos privados de agua. Somos el único país del mundo en donde el agua tiene derechos privados y la gente la puede comercializar, ¿no? A mí me parece que esto es un retroceso brutal, porque esto no estaba en la Constitución. Entonces, cuando Alexis, que yo puedo respetar su opinión personal, digamos, concurre y aprueba todas estas cosas, creo que no tiene todas las variables involucradas y se analiza quizá párrafo a párrafo, pero no el texto en su globalidad, porque el texto hay que verlo como una globalidad, no cada partecita. O sea, por ejemplo, si tú valoras, yo valoro mucho que se reconozca el trabajo decente, ¿no? Pero en otros lugares se da completa libertad para que los empresarios hagan y deshagan. Bueno, no está promoviendo el trabajo decente. El trabajo decente sin negociación ramal no existe. Entonces, ¿por qué constitucionalizamos los derechos de propiedad y no los derechos políticos de los trabajadores? Entonces uno podría decir, mira, estamos ante algo que podría constituirse en una trampa, ¿no? Y yo lamento mucho que el texto constitucional haya emanado como un acuerdo de todos, cuando claramente hay cosas que no están en la línea de lo que ni siquiera los 12 bordes plantean. Sí. Hay algo que es bien curioso, alcalde, que le quería preguntar, que es que pasamos del valor de la victoria al valor del empate. El año pasado toda la retórica consistía en ganar, ¿no? Ahora hay una retórica que dice que nadie gana y que es bueno que nadie gane, ¿no? Por eso yo me refería como una suerte de retórica del empate, que la Constitución no sea totalmente de mi gusto, pero eso está muy bien en la medida de que tampoco es totalmente del gusto del que está al frente ni del que está al lado. ¿Cómo vislumbra ese cambio de apreciación respecto a lo que es la disputa política constitucional? Bueno, yo sencillamente no lo comparto, porque aquí no estamos haciendo un texto al gusto de los que la están escribiendo, ni del sistema político. Aquí nuestra propuesta y nuestro mandato era hacer una constitución que respondiera a las necesidades del pueblo de Chile, ¿no? Un pueblo que ha sido esquilmado, un pueblo que ha sido abusado, un pueblo que ha sido dejado de lado y abandonado por su Estado en muchas ocasiones, ¿no? Tenemos un pueblo que en la retórica la Pacha les pide que den la vida cuando la Pacha está en peligro, pero que cuando la vida está en peligro porque se enferman los deja botados y los deja solos. Entonces, yo vuelvo a decir, creo que esa visión de esto de que mira, no es del gusto de nadie, pero es del gusto, y por eso podría ser del gusto de todos, yo creo que no es real. Cuando esto no es del gusto de nadie, o no es del gusto de la mayoría, es del gusto de los que no quieren cambiar la Constitución. Yo vuelvo a decir, sí, hay algunas cosas que pueden leerse como avance, pero el texto actual no respeta ni los 12 bordes, y tampoco se hace cargo de las demandas de la ciudadanía en términos de asegurar derechos que promuevan una vida digna. Y eso, la verdad, que debería estar fuera de la discusión política, Pato. Yo no creo, y esto habría que preguntarle a los republicanos, ¿no? Si ellos no están de acuerdo con que una vida digna debe ser provista y asegurada por el Estado para todos y todos. O sea, yo no creo, habría que preguntárselo. Bueno, tengo mis dudas, porque hay algunos republicanos que se sienten muy identificados con la tortura, con la desaparición forzosa, con el robo, con la delincuencia, en definitiva, ¿no? Y parece que gente de Chile Vamos también. Pero habría que preguntarles si la dignidad de las personas es un objeto de discusión política. Yo creo que no. Sí, deduzco para cerrar esta parte de la entrevista, alcalde, que en su consideración hasta donde vamos el proceso es en procedimientos, valga la redundancia, y en contenidos cupular. Absolutamente, no, o sea, pero
si el acuerdo que dio paso a esto es un acuerdo popular. Recuerda que esto parte del Senado, que es la institución más desprestigiada de nuestro país, que es la institución menos democrática y menos representativa de este país, tanto así que 200.000 personas de la región de Magallanes eligen 2 senadores y 7 millones de chilenos de la región metropolitana exigen 5. O sea, si eso a alguien le parece democrático o representativo, o no entiende de matemáticas, o no entiende de representatividad y de democracia, ¿no? Y este organismo fue el que cooptó el proceso, ¿no? Y por lo tanto lo hizo popular, lo hizo con mucho menos democracia y mucho menos participación ciudadana que el proceso anterior, y por lo tanto yo, sencillamente por honestidad intelectual, voy a esperar a que nos entreguen la propuesta definitiva para pronunciarme, ¿no? Y el Partido Comunista ha dicho eso, ¿no? Que nos vamos a pronunciar de manera oportuna, lo dijo el secretario general en el acto del domingo, en el Teatro Coliseo, y por lo tanto creo que lo justo es esperar, pero si uno tiene que analizar el proceso, no el resultado, el proceso es claramente insuficiente y muy poco democrático. Si estamos conversando a esta hora de la mañana con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, bueno, usted hacía mención a algunas posiciones del Partido Republicano, alcalde, ya vamos a volver ahí en poquitos minutos, pero entre medio le quería preguntar, aunque ya leí algunos tweets, pero bueno, con el paso que dan, con la visión que dan los días, su apreciación de la cuenta pública del presidente y de qué manera encamina, bueno, lo que es un gobierno en el cual el partido en el que usted milita forma parte. Mira, yo creo que es una buena cuenta, yo creo que es una cuenta sólida, yo creo que es una cuenta que contra una campaña de odio enarbolada por los obstruccionistas del Partido Republicano y de Chile Vamos, de la derecha, de la UDI, Renovación Nacional, muestra con hechos que el país va avanzando a pesar de que la oposición le niega la sal y el agua y de que se niega a ver la realidad, ¿no? Y que tienen un discurso absolutamente hipócrita y un discurso absolutamente incoherente respecto a las necesidades de la ciudadanía. Uno puede tener diferencias con el presidente respecto a algunos temas puntuales, pero efectivamente la cuenta es una cuenta sólida, en donde se valoran además los avances en materia de salario mínimo, en donde se valoran además los avances en el copago cero, consolidando algo más parecido a lo que sería el derecho a la salud para la gran mayoría, avanzar en el tema de las 40 horas, que hubo un beneficio para todas las familias de Chile, ¿no? Y avanzar en términos, por ejemplo, del plan habitacional de emergencia, son cosas que nadie puede desconocer. Todas las materias, todos los proyectos, todos los avances que han habido en temas de seguridad, independiente que algunos de ellos yo no los soporte ni los encuentre buenos, como es la ley Naín Retamal, que es la ley gatillo fácil, ¿no? Que si no se corrige la ley, lo único que va a significar va a ser más impunidad para los crímenes del Estado. Pero en términos generales, este es el gobierno que más ha avanzado en materias de seguridad y en materia de derechos sociales y en materia de sustentabilidad, que son los 3 ejes que ha planteado el presidente de la República. Uh-huh. ¿Cómo ve usted esto de gobernar con minoría parlamentaria, de gobernar con viento en contra, alcalde, en resumen, ¿no? No teniendo la hegemonía para poder hacer cumplir un programa? ¿Cómo ve usted esa circunstancia, ¿no? Porque hay quien le podría imputar al presidente, lo voy a decir con una deliberada mala leche, no es que yo realmente lo sienta, pero uno le podría imputar al presidente o al gobierno, bueno, tanto que se pontificó sobre los gobiernos en la medida de lo posible, y esto es descriptivamente lo mismo, ¿no? Hay circunstancias que impiden que ciertas cosas se puedan hacer. No estoy comparando, estoy simplemente poniendo el punto de cómo se propicia un programa de gobierno en circunstancias como las que todos conocemos. Mira, Pato, yo creo que aquí hay que separar, ¿no? Hay cosas que efectivamente el gobierno no puede hacer porque no tiene la mayoría. Hay otras que no ha hecho o que ha hecho sencillamente por falta de voluntad política. Y yo creo que ambas no son comparables. Todo lo que depende del Congreso no es comparable, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me hubiese encantado que en vez de volver a firmar el acuerdo con las farmacias para pasarles plata para que bajaran los medicamentos, algunos medicamentos, yo habría preferido cumplir el programa y avanzar en instalar farmacias populares en todo Chile y a diestra y siniestra, tal como lo
consultorio uno cada 50.000 habitantes, ¿no? Ya, y en eso el gobierno puede, no depende de otros. El gobierno no necesita pasar por el Congreso para algo como eso, ¿no? El gobierno no necesitaba pasar por el Congreso para evitar que se aprobara el TPP-11, ¿no? El gobierno no... O sea, hay cosas que el gobierno puede hacer y que está en su mera voluntad hacerlas. Esas son las cosas que uno puede criticar, pero criticar el tema de avanzar en la medida no es lo posible, sino que en la medida que las correlaciones de fuerza se habilitan, porque aquí no es un tema de voluntad política, es un tema de que si efectivamente la derecha es capaz de mentirle a todo Chile y decirle que le dice al país que está por más seguridad, pero no aprueba la reforma tributaria que genera los recursos para pagar más seguridad, porque la seguridad vale, ¿no? Todos los derechos tienen un costo. Entonces, si la derecha habla de derechos, pero no quiere de ninguna manera financiar lo que falta en el Estado para poder materializar esos derechos, es un discurso hipócrita que la gente lo va a entender, y lo va a entender quizá tarde, y quizás como mucha gente termina entendiéndolo, que es cuando se enfrentan y se estrellan con un muro, ¿no? Hoy día, vuelvo a decirlo, la derecha, y en particular los republicanos, tienen todo el peso de la prueba para que la nueva Constitución salga adelante y tengamos un Estado social de derecho. La gente los va a conocer en estos meses, si están o no están, por los cambios que Chile requiere y demanda, ¿no? Y si no están, bueno, es probable que el péndulo vuelva con mucha fuerza a otro lugar que es donde no está ubicado hoy día. Sí. Alcalde, recordar que estamos conversando con Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta. Bueno, hemos dicho, porque así lo sostiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que los derechos humanos no son de derecha ni de izquierda, que no están sujetos a relativizaciones de carácter circunstancial o política, en fin, pero bueno, ¿cómo se enfrenta? Me interesa más que la casuística el clima general, ¿eh? Voy a poner ejemplos, pero no para hablar de los ejemplos, sino del clima general. ¿Cómo se enfrenta una circunstancia, un país donde un dirigente político importante se permite calificar como estadista a Pinochet, o una dirigente política importante se permite decir públicamente que las, comillas, aberraciones de Allende son comparables con las aberraciones de Pinochet, o donde una colega, aunque sea por la vía de un lapsus, ¿no?, se refiere a Pinochet como presidente, y así sucesivamente? Bueno, el tema es cómo se aterriza en los 50 años en relación... no respecto al pasado, sino a este presente en el cual a todos los seres humanos que vivimos en este territorio nos toca vivir. ¿Cómo se enfrenta? ¿O cómo se debería enfrentar? Lo primero, creo que es indispensable que Chile avance en materia de regulación de los medios de comunicación, ¿no? Porque toda actividad privada debe ser regulada para que ésta no caiga en el libertinaje del abuso, ¿no?, y en el delito del abuso. Y hoy día los medios de comunicación, en su amplia mayoría, son una actividad privada que tiene posición política y que más que como medios de comunicación actúan como medios de desinformación y amplifican lo que ellos quieren amplificar y invisibilizan lo que quieren invisibilizar. Entonces, en Chile hace mucho tiempo que la derecha y el poder hegemónico de la derecha económica instala las ideas que quiere instalar. Y tú has dicho algo que es muy relevante, ¿eh? La disputa del futuro no puede hacerse sin la disputa del pasado, y te voy a poner un ejemplo claro. Se dice, y la derecha lo replica todos los días, que Allende fue para ellos el peor gobierno de la historia. Sin embargo, cuando uno mira las políticas de Allende, por ejemplo, mira las viviendas que entregó Allende, son las mejores viviendas que se hayan construido durante toda la historia republicana de Chile. Y cuando uno mira la salud, bueno, la salud en época de Allende era insuperablemente mejor que la salud que tenemos hoy día en Chile. Y cuando uno mira la educación, bueno, mira, nunca los hijos de las y los trabajadores de Chile entraron en mayor número a la universidad, porque la universidad era gratis en un país en donde teníamos mucho menos recursos que hoy día. Entonces empieza a generarse esa contradicción entre las políticas de un gobierno que parece haber hecho las mejores políticas de la historia, como el medio litro de leche, ¿no?, o como el fomento a la sustitución de las importaciones, como la nacionalización del cobre, y sin embargo lo que la derecha quiere instalar es que ese gobierno, que hizo las mejores políticas públicas de la historia, no es el peor gobierno de la historia. Y lo comparan con aquellos gobiernos de los que ellos se sienten
absolutamente admiradores, ¿no? Y yo aquí quiero ser súper respetuoso de la libertad de expresión, ¿eh? Yo considero que en este país, dentro de la libertad de expresión, está que un grupo de personas se siente identificados con los asesinos, con los torturadores, con los ladrones, con los traidores. Pero no hay una distinción, alcalde, porque a mí me parece que es súper legítimo, de hecho, en lo que corresponde, ¿no? Tener la opinión que uno se le antoje sobre todos los gobiernos democráticos. Pero cosa distinta es tener opiniones o tener una, comillas, opinión, ¿no? sobre las torturas, sobre si está bien, sobre si está bien o está mal, disculpe que sea crudo, ¿no? Sobre si está bien o está mal, sobre si es justificable o no es justificable meterle ratones en la vagina a las detenidas. No, por supuesto, yo ahí creo que Chile le hace falta. Digo, sobre el gobierno de Allende, obviamente que es democrático que cada cual opine lo que quiera, pero aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Digo, acto seguido. Es que yo creo que hay una diferencia entre la libertad de expresión y lo que es la acción, ¿no? Entonces, a Chile le falta sin duda una ley de que pene con pena efectiva la incitación al odio o la incitación a la violencia, ¿no? Esto también pasa por el elogio, por la oda a la violencia. Y lo que ellos hacen es oda a la violencia, y eso también debería estar absolutamente prohibido. El tema es que mientras la extrema derecha maneje los medios sin una ley que los regule, la disputa del sentido común se hace a través de los matinales de televisión, que son verdaderamente instrumentos de dominación de clase, ¿no? Se hace a través de los medios de comunicación masiva, en donde de una u otra manera le limpian la cara al poder hegemónico y solo condenan al pueblo trabajador, ¿no? O sea, mira tú cómo han tratado el tema de esta hoy día algunos creen que la derecha está en su mejor momento. Yo creo que está en su peor momento. Nunca una coalición de gobierno había sido acusada de asociación ilícita para delinquir, ¿no? Y sin embargo los medios no le dan importancia a esto. ¿Ah? O sea, aquí hay un exalcalde que era, uno podría decir, el más importante de la derecha, que se robó miles de millones de pesos para financiar, además de su casa, además de su vida privada, ¿no?, las campañas de todos los que están en el Congreso de su partido, incluidos sus familiares directos. Entonces, eso no sale en ninguna parte. Sale, pero sale muy tímido. Yo lo comparo con las persecuciones a Ignacy Hasler o con cómo se han tocado otros temas judiciales, y la diferencia es abismal y brutal, ¿no? Entonces, aquí, mientras no tengamos una ley de medios y una ley de incitación al odio y a la violencia, va a ser difícil que este país pueda, entre comillas, avanzar hacia ser un país desarrollado en lo ético y en lo moral. Y lo otro, una reforma educacional que vuelva a poner en el centro la educación civil. Yo recuerdo en mi época, bastante ya lejana, tengo muy buena memoria, que a nosotros nos enseñaban lo que era la Constitución en el colegio. Hoy día no se enseña. Hoy día no se enseña lo que son las distintas leyes. No se enseña con la profundidad necesaria historia de Chile, ¿no? Uno ve películas de la época de Allende, y a mí me sorprendió el otro día ver una película sobre el golpe, en donde casi todo el mundo hablaba francés, hasta los generales. Yo no sé si hoy día habrá un general que hable inglés, digamos, sí, o francés, digamos. Bueno, sí. Alcaldes hablamos hartas cosas y quedan tantas más en el tintero, pero bueno, tendremos tiempo para seguir conversando y recabando sus reflexiones. Le queremos agradecer por esta entrevista, que tenga un buen día. Gracias a ti, Pato, y un saludo a todos y a todas quienes nos están escuchando. Gracias a usted, alcalde. Bueno, ahí